Ay, ¿qué pasa, friqueros? Bienvenidos a otra entrevista más. ¿Cómo os gustan las entrevistas, eh? Cuando os tocan el formato físico, ¿cómo disfrutáis, eh? Pues hoy va a ser una entrevista muy interesante, historia del formato físico. Para mí es un orgullo porque todos hemos tenido películas de esta editora, hemos disfrutado muchísimo y creo que es hora de hablar de cómo surgió, cómo acabó y me parece muy interesante y creo que va a ser una entrevista donde todos vamos a aprender y vamos a disfrutar un montón de una de nuestras pasiones, que como podéis ver, eh, está por todas nuestras estanterías. Mucha gente tiene estas películas en el pasillo, en el salón, entonces, y seguramente tendréis tropecientas películas de esta editora y os va a gustar mucho la entrevista, hacerme caso, y vais a disfrutar mucho. Así que nada, voy a presentar como debido. Antes de nada, el like. El like, os lo pido por favor, que os cuesta mucho, que esto se lo merece y podéis comentar lo que queráis. Y así que vamos para allá, agarrar a los machos, porque vamos a disfrutar y a surcar la historia del formato físico. Con todos ustedes, uno de los dueños de Suevia Films, David Escaso. ¿Cómo estás, tío? Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido aquí a Friqueame, el hogar del coleccionismo de cine, y te agradezco de corazón que hayas aceptado la invitación porque al fin y al cabo para mí es importante porque significa que el formato físico está teniendo un peso y un recorrido por algo documental, o sea, una especie de documental, ¿no? De cómo se formó, de todas las editoras que han existido y personalmente me gusta mucho, ¿no? Que sea mi canal y dar pues algo al formato físico a la gente que lo ama como es mi caso. Así que gracias de corazón por aceptar la entrevista. Nada, muchas gracias a ti. Espero estar a la altura de esa presentación tan buena que has hecho de mí y de Suevia Films, ¿no? Que sí que es cierto bueno, pues de alguna manera fue una compañía muy importante bueno, pues a lo largo de esos años en los que el formato físico funcionó también en España, pues bueno, formamos parte de ello y bueno, pues por lo menos poderos contar alguna cosita, algunas preguntas que me hagas, intentar contestarlas lo mejor posible. A ver si soy capaz también de recordar aquello, porque al final, de una manera u otra, pues ha pasado bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, seguro que habrá cosas interesantes, seguro, y seguro que tú también sabrás preguntarme algunas cosillas que a la gente le va a gustar escuchar. Sí, porque al fin y al cabo yo soy como el espectador, ¿no? Aquella persona que tiene películas y que nunca sabemos, ¿no? El cómo se hizo. O sea, las tenemos en la mano, pero no sabemos lo que hay detrás. Entonces siempre abogo porque tenga un peso, ¿no? En redes y tenga, pues, oye, una especie de documentales, ¿no? Por así decirlo, y que viene bien saberlo. Y es algo que a mí personalmente me apasiona muchísimo conocer y aprender, que es algo que me flipa. Sí, La no primera te creas que no te creas que todo el mundo se preocupa realmente, ¿no? De saber quién hay detrás de esas películas que tenemos en la mano y que al final ponemos, ¿no? La mayoría de la gente, pues bueno, pues quiere tener la película, la tiene en casa, la pone y punto, ¿no? Pero muchas veces, pues esas compañías que están detrás, pues tienen una historia bueno, o es algo más, ¿no? Que una simple editora, ¿no? De un producto o de ese formato físico, ¿no? Y yo creo que es importante y hay que darle luz, y por lo menos en mi canal, soy muy orgulloso de todas las personas que pasáis, porque al fin y al cabo formáis parte de todo esto que me apasiona. La primera pregunta que te hago, David, es la pregunta, ¿no? ¿Cómo nació Suevia Films? Pues mira, vamos a ver, Suevia Films como tal fue una productora y distribuidora de cine, más que una editora de vídeo, ¿no? Fue una productora y distribuidora de cine bueno, pues que se fundó allá por los años 40, 1940 o por ahí, que la fundó un empresario que se llamaba Cesario González. Bueno, pues los más mayores, ¿no? Pues pueden a lo mejor recordarla como bueno, pues esa gran distribuidora de cine, ¿no? Que veíamos al comienzo de las películas de Cesario González y Suevia Films presentan y demás, ¿no? Y es una compañía que fue eminentemente distribuidora y productora de cine, como te digo, fundada aproximadamente en los años 40. Luego, a partir de los años 50 sí que tuvieron pues su etapa dorada porque firmaron en exclusiva
a actrices importantísimas de la época como Lola Flores, como Sara Montiel, como Marisol Joselito. Y bueno, pues estuvieron durante muchos años haciendo unas grandes producciones cinematográficas y distribuyendo cine. Esta compañía al final, pues de alguna manera, al final de los años 80, una cosa así, desapareció. Y Suevia Films como tal, pues dejó de funcionar. Pero a finales de los 90, en 1999, un poco antes del año 2000, bueno, pues resurgió, por decirlo de alguna manera, como una editora de vídeo. Y resurgió no porque la compañía se volviera a funcionar. Simplemente se constituyó una compañía con el nombre de Suevia Films, ¿vale? Esta compañía se fundó, la creó una persona que se llama Pepe García Delgado, antiguo propietario de otra compañía mítica también que fue Metrovideo, la que también trabajé yo, que luego a lo mejor os puedo contar alguna cosilla más. Y realmente esta Suevia Films, ¿no? O esta Suevia Films editora que conocemos o que conocéis, es lo único que tiene en común con la anterior es el nombre, realmente. Es solo el nombre. No hay una continuación ni de actividad, ni en el accionariado de la compañía, ni nada. Ese nombre estaba libre y al tratarse de una compañía igualmente vinculada al mundo del cine, pues entendió que era un nombre magnífico, ¿no? Para ese nuevo proyecto. Y de esa manera, pues Suevia Films nació como esa editora de vídeo. Yo entro a formar parte de la compañía aproximadamente en el año 2001, 2002, como un par de años después de que se fundara, y entro como jefe de ventas, a manejar la red comercial, como responsable de cuentas como el Corte Inglés, Fnac, Carrefour, y también pues, en coordinación con el director comercial, todas estas grandes cuentas. Y luego, pues posteriormente, pues a partir del año 2003, una cosa así, se me ofreció entrar en el accionariado de la compañía y así empecé con ellos como uno de los socios y al final llegué a tener hasta un 25% de la misma hasta su desaparición, que fue a finales de pues, aproximadamente sobre el año 2011 o una cosa así. Suevia Films, como te digo, como editora, la constituyó Pepe García Delgado. Pepe García Delgado también es un personaje mítico dentro del vídeo y del soporte físico, que bueno, pues fue el propietario de una compañía que era Metrovideo Española. Metrovideo Española fue la primera compañía que empezó a editar en formato VHS en aquella época las series de televisión española. Me imagino que todos os acordaréis pues, de los Juncal, del Quijote, de Cañas y Barro, Los Gozos y las Sombras, bueno, pues todas esas películas, El Turno de Oficio, todas esas series míticas de la televisión española, pues empezaron a editar en formato físico. Y bueno, pues eso fue el comienzo de esa compañía. También tenía mucho documental y demás. Y bueno, pues esa empresa fue funcionando durante una serie de años. Al final fue absorbida por un grupo inversor muy potente inglés. Y al final, pues bueno, de alguna manera también en cierto modo desapareció. Y posteriormente, pues Pepe García Delgado con sus hijos, que eran dos de mis socios en Suevia Films, pues montaron esta Suevia Films que te digo y bueno, pues se empezó otra vez con la actividad y bueno, pues ahí, ese es de alguna manera resumido así a grandes rasgos cómo fue el comienzo de la Suevia Films que conocéis o que conocemos como editora. Me encanta, porque es historia y es que es algo maravilloso conocerlo y sobre todo cuando ya sabes la historia, cuando coges una película, entiendes el cómo llegó hasta ahí y es algo precioso, a mí me encanta esto. Y te quería preguntar, ya dentro de Suevia, ¿qué hazañas habéis logrado? O sea, ¿qué títulos habéis sacado que habéis dicho, ¡buah! Porque hay ediciones de Suevia que he hablado muchas veces con mis compañeros y es un plan, ¿te acuerdas de esa película de los muertos vivientes, de los tal? Y yo tengo un montón de vuestras, tengo un montón. Sí. ¿Y qué hitos consiguió la empresa que estáis más orgullosos? Pues vamos a ver, mira, nosotros empezamos sacando, o se empezó sacando mucho dominio público, ¿vale? Se empezó sacando títulos a lo mejor que no tenían un gran peso específico, pero luego también se empezaron a formar acuerdos con productoras españolas y con gente más importante. Y bueno, pues por ejemplo, se llegó a comprar un título tan emblemático para la compañía que ha sido nuestro caballo de batalla durante muchísimos años como Los Santos Inocentes, ¿no?
bueno, pues evidentemente para mí y seguramente para muchas personas estamos hablando de la mejor película del cine español, ¿no? Entonces, bueno, pues se empezaron a comprar diferentes catálogos, también a compañías, a productoras europeas como Betafilms, pero sobre todo, bueno, pues la compañía dio un salto de calidad bastante importante a la hora de la compra de derechos con la contratación de una persona que ha tenido y que sigue teniendo muchos detractores en el sector, pero que en aquella época, bueno, pues nosotros decidimos fichar, que es a Javier Roldán. Y Javier Roldán, pues en aquel momento era bueno, pues la persona más preparada y que tenía mejores conocimientos a la hora de comprar derechos, ¿no? de películas. Y bueno, pues con la llegada de Javier Roldán se abrieron contratos importantes por ejemplo, con Hollywood Classics, que Hollywood Classics era una compañía independiente americana, que lo que hacía es que, bueno, pues comercializaba los derechos de películas de Universal o de Fox y bueno, pues las vendía en otros territorios fuera del territorio americano para que se pudieran editar en países de Europa. Entonces, bueno, pues nosotros llegamos a un acuerdo importante con esta compañía y empezamos a sacar títulos, bueno, pues vamos a decir títulos de multinacional, de librería, pero títulos importantes como, por ejemplo, pues pudo ser Perdición, ¿no? O Primera Plana de Billy Wilder, ¿no? Entonces, esos títulos le dieron un salto de calidad importante a Suevia Films, porque de alguna manera, pues bueno, empezamos a vender otro tipo de producto al que estábamos diferente del que estábamos acostumbrados a vender, que había mucho cine español, mucho documental que nosotros teníamos y bueno, pues aquí ya te digo que dimos ese pequeñito salto de calidad. También luego llegamos a acuerdos con empresas. No recuerdo ahora muy bien cuál era el nombre de la compañía, pero estaba Enrique Oviedo, que era un propietario de derechos importantes que tenía mucho cine europeo, y sacamos Cyrano de Bergerac, por ejemplo, la de Gerard Depardieu, o películas como Indochina. Y bueno, pues esos son, ya te digo, en ese momento fue cuando verdaderamente ya dimos un salto de calidad porque empezamos bueno, pues a codearnos con empresas importantes independientes también españolas, como puede ser Divisa, ¿no? Que es una compañía que lleva funcionando años y años, ¿no? Y que la podemos considerar de las más importantes, ¿no? Y se empezaron a repartir entre Suevia y Divisa pues la hegemonía del sector dentro de las compañías independientes y, bueno, pues nos codeábamos con las multinacionales dentro de nuestra modestia que sacaban esos títulos de esos blockbusters, esos grandes blockbusters, ¿no? que había en ese momento y que ellos, pues aún pudiendo sacar esos títulos que te digo de Universal o de Fox, pues de alguna manera los despreciaban porque, bueno, pues en aquella época preferían ir a un título puntero recién estrenado en cine que hacía unas taquillas espectaculares y luego unas cifras de venta muy buenas en el sector de la venta directa. Y bueno, pues nosotros empezamos a sacar esos títulos y ya te digo, pues nos llevamos una grata sorpresa, ¿no? De empezar a vender esos fondos de catálogo y ver que ese tipo de cine funcionaba y funcionaba francamente bien, ¿no? Hostia, claro, ver a Javier Roldán en esta historia es como que va encajando, aunque lo dijo en la entrevista, pero va encajando las piezas de formato físico. Yo creo que es ¿cómo valorarías tú la figura de Javier Roldán en Suevia? ¿Cómo la Pues ya te digo. categorías? Sí, ya te digo, o sea, en ese momento fue la persona que ayudó, ¿no? a dar ese salto de calidad y acceder a títulos que, bueno, pues él era un gran conseguidor, tenía, bueno, pues unos conocimientos de dónde salían todas las películas y quién eran los propietarios de los derechos a nivel mundial y lo que se fue haciendo pues fue contactando con estas compañías y empezamos a firmar grandes contratos, ¿no? con estas. Qué guay. Y la importancia de Suevia, o sea, ya con todo el camino recorrido, ¿cuál dirías tú que fue en el mundo de coleccionismo? Pues eso te digo, yo lo que te estaba comentando un poco, ¿no? Yo creo que se convirtió en una compañía muy importante dentro del soporte físico en esa época, ¿no? Al final había compañías independientes, pero más pequeñitas y nosotros pues pasamos a formar parte junto con Divisa, como te he comentado, pues yo es que creo que durante esos años todo lo que se sacaba de puntero a nivel de cine clásico y de cine español nos lo repartíamos entre Divisa y nosotros, ¿no? Y luego además pues llegó un momento en el que fuimos creciendo y al final lo que ofrecimos también fue
dar un soporte de distribución a otras compañías importantes como pueden ser Three Pictures o Cameo o Avalon, por nombrarte algunas las más reconocibles, ¿no? Que ellos no tenían abiertas lo que eran las plantillas para vender en las grandes superficies y nosotros pues le dábamos ese soporte para llegar a la gran distribución, para vender en los Carrefour, Alcampo, Eroski, MediaMarkt, Leclerc. Nosotros teníamos una red comercial en plantilla y bueno, pues les dimos esa posibilidad a esas compañías que ellos sí que vendían en el Corte Inglés, en FNAC, en videoclubs y en otros tipos de retailers, pero no tenían acceso a estos hipermercados o no lo querían hacer porque, bueno, sí que es cierto que eso era una labor muy tediosa y había que visitar todos los hipermercados y estamos hablando de una época en la que había, bueno, había y sigue habiendo, ¿no? Pero aunque haya desaparecido ya de los lineales el home video, ¿no? Pero imagínate todo lo que era atender todos los Carrefours, Alcampos, Eroskis, MediaMarkt, Leclerc de España, o sea, era una auténtica barbaridad y tenías que tener montada una red de ventas para ello y nosotros en su momento la tuvimos y muy potente. Entonces, bueno, pues dimos ese soporte a estas compañías. Y luego a otras muchas pequeñitas también les hacíamos la distribución integral, incluso también a Corte Inglés y FNAC, pues el típico productor español que tenía a lo mejor 2 o 3 peliculitas y que tampoco tenía la posibilidad de montar una compañía de venta directa y entonces, bueno, pues se apoyaba en compañías como la nuestra, como Divisa o como estas que te estaba mencionando. Qué guay, qué fuerte. Y claro, ya metido en el mundo del coleccionismo, hay mucha gente, ¿no?, que se quejaba de que algunas películas de Suevia se veían muy mal. Claro, yo tengo algunas del western que se ven realmente mal. Entonces, ¿por qué llegabais? ¿No teníais una manera de remasterizar esas películas o tener un poquito más de calidad? Porque decían que era como un VHS metido en un DVD. Vamos a ver, eso no es del todo cierto. Sí que es verdad que al principio, en los comienzos, pues se editó mucho cine, como te digo, de considerado dominio público, que a lo mejor no tenía la calidad que se exigía para el DVD, ¿no? Y que, bueno, aún sin ser propiamente dicho un VHS pasado a formato digital, pues la calidad no era óptima en algunos casos, ¿no? Tampoco se disponía, bueno, hay muchas veces que los propietarios te facilitan materiales que no son todo lo bueno que te gustaría. Y en ese caso, pues bueno, quizá en algunos de esos títulos que te digo, pues la calidad pudiera que no fuera óptima. Pero luego todo lo demás que te estoy contando de cuando se llegaron a acuerdos con grandes productoras y distribuidoras, todo lo que se sacó fue de una calidad muy buena y acorde con la calidad del formato de ese momento. O sea que eso no es del todo cierto, ya te digo. Sí que puede ser que hubiera algún título que tuviera esa calidad, pero no era una tónica habitual, ni muchísimo menos. ¿Y redoblabais las películas? Pues mira, un poco también lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Con algunos de esos títulos de dominio público, pues algunos tenían un sonido nefasto, igual que la calidad de imagen era mala, el sonido era nefasto, ¿no? Y entonces, incluso algunos, pues a lo mejor se habían perdido los doblajes originales. Y entonces, eso también se mezcló con una fiebre que había en ese momento, que no sé si recordarás, pero a comienzos del año 2000, pues había una fiebre con el formato 5.1, ¿no? El audio 5.1. Se vendían amplificadores y sistemas de home cinema como churros, ¿no? Porque la gente estaba obsesionada con el 5.1. Le daba igual que cómo sonara o qué doblaje fuera, pero sí que lo quería escuchar por sus 5 altavoces y tal. Y entonces, pues sí que es cierto que hubo que redoblar algunas películas, lo que te digo, porque la calidad a lo mejor no era la más adecuada y se decidió en algunos casos darle ese valor añadido del 5.1, pero efectivamente en algunos casos se consiguió un poco lo contrario, ¿no? Y es un rechazo pues a un doblaje nuevo y no escuchar pues la voz que de todo el mundo reconocía de un Cary Grant de la época o demás. Entonces, bueno, pero esos títulos, insisto, yo los consideraría como anecdóticos porque Suevia empezó a editar títulos de muchísima calidad con estos acuerdos con Hollywood Classics y demás compañías y luego la calidad era buena. En muchos casos no era, bueno, en la mayoría de los casos no era 5.1 porque efectivamente esos títulos no se habían grabado en ese formato, pero la calidad era perfecta.
Y algo que me llama mucha atención y que me gusta mucho son los top ventas, ¿no? Y las películas que más os costó vender y que se enquistó y tal. ¿Cuál dirías que es la película más vendida y la que menos? A ver si eres capaz de acordarte que ya hace mucho ya, obviamente. Pues mira, la más vendida es muy fácil, ya te lo he dicho antes, Los Santos Inocentes, ¿vale? Porque esta fue un top de ventas en su momento y no solo por la salvajada de unidades que se vendían habitualmente, ¿no? Era un título que de alguna manera era casi de obligada compra para tener en las estanterías de todos los amantes del cine y a poco que te gustara el cine español, evidentemente tenías que tenerlo. Pero en aquella época se hizo una colección muy importante con el diario El País, que se llamaba Un País de Cine, en el que no sé si recordaréis que se sacaban, pues se vendía una película conjuntamente con el periódico, tanto los sábados como los domingos, ¿no? Y nosotros tuvimos el honor de ser los números, el número uno del lanzamiento de esa colección con Los Santos Inocentes, precisamente, que eso también, en cierto modo, demuestra un poco que no éramos nosotros los únicos que pensábamos que Los Santos Inocentes debe ser la mejor película del cine, de la historia del cine español. Y bueno, pues si te digo la cifra que se vendió, no te lo puedes creer, pero cerca del 1.000.000 de copias. O sea, Madre mía. una auténtica barbaridad. O sea, eso fue algo absolutamente demencial. Y es un título que luego se siguió vendiendo. O sea, no por haberse vendido en el país, luego dejó de venderse. Evidentemente se empezó a vender a un precio mucho más ajustado de lo que se vendía en su momento, pero ese título se siguió vendiendo y era, bueno, siempre ha sido nuestro caballo de batalla, ¿no? Luego, pues posteriormente le siguieron títulos como La Colmena o El Bosque Animado, ¿no? De cine español dentro de esa colección. Y ese es, por encima de todo, es el título más vendido. Luego, pues, no había una gran diferencia, ¿no? Luego había una serie, una gama media de producto con un Cyrano de Bergerac, un Indochina, un Perdición, un Primera Plana. Esos títulos siempre se vendían muy bien. Y luego, grandes fiascos, pues es que si te soy sincero, no te lo puedo personalizar en algún título en concreto. Sí que es cierto que algunas veces pues compramos algunos títulos que no funcionaron bien, compramos algo de cine español de un productor también muy famoso que era Basilio Martín Patino, que su título emblemático era Canciones para después de una guerra, pero luego tenía otros títulos que no se vendieron absolutamente nada, ¿no? O también cuando nos metíamos en alguna aventura de sacar algo de cine infantil, eso era un fracaso prácticamente asegurado, ¿no? En aquella época todo lo que no era Disney o DreamWorks no vendía, ¿no? Entonces, pues algún título, alguna cosa que se sacó más enfocada al público infantil, pues para nosotros fueron fracasos y de hecho los fuimos desestimando y ya cualquier cosa que nos ofrecían no la sacábamos, ¿no? Eso sí, es verdad, ¿eh? Yo me acuerdo, el bosque animado la tuve yo en VHS y que había mucha diferencia con las producciones de Disney y tal. Te quiero preguntar alguna anécdota que tengas de la empresa, que digas, joder, un día me pasó esto. Pero el bosque animado, perdona que te corta, me refería a la de Alfredo Landa, ¿eh? Una película Ah, vale, pensaba que era el sí, bosque sí, sí. animado que sacaron en su No, momento. no, no, no. Te Creo que era decía como títulos dentro de la colección de Un País de Cine que se vale. vendieron francamente bien. Luego en dibujos animados, pues mucho de lo que sacábamos eran o covers o algún título que nos fueron ofreciendo por ahí, pero que ya te digo que no se vendía prácticamente nada. Vale. Y lo que te comentaba, una anécdota que me puedas contar de Suevia. Pues bueno, a lo largo de los años siempre van surgiendo cosas, pero yo, por ejemplo, te podría decir que fuimos, mira, la cadena Blockbuster, ¿no? de alquiler, que todos conocemos y que en su momento fueron los líderes indiscutibles en el alquiler con más de 100 y pico videoclubs repartidos por España, pues no tenía venta directa. O sea, ellos vendían, como mucho vendían, algún título de Disney que tenían de los muy punteros que iban saliendo, o vendían incluso de segunda mano aquellas películas que ya, pues, bueno, pues habían pasado varias veces por el alquiler y de alguna manera pues las iban intentando liquidar. Y en ese momento, pues bueno, yo con el comprador, con Ernesto del Valle, que además sigue siendo buen amigo mío, pues bueno, le intenté convencer de que por qué en las tiendas de Blockbuster no se podía vender cine
bueno, cine de librería, que no fueran novedades de rabiosa actualidad, pero a unos precios razonables, ¿no? Y bueno, pues él era bastante reacio, ¿no? Dice, es que yo creo que la gente que viene a alquilar no se va a gastar luego dinero. Digo, pero bueno, ¿por qué no? Si podemos poner películas a 4,95 o a 5,95, ¿por qué no se van a poder vender películas? Tú puedes ir a alquilar el último blockbuster, valga la redundancia, de un Marvel o de cualquier película de multinacional y a la que sales, pues puedes ver una cesta con producto de cine clásico o con producto de cine español que a lo mejor a un precio razonable te puede interesar. Yo le dije, mira, yo si quieres hacemos la prueba, escogemos los centros o los videoclubs en los que tú decidas, los que tengan más un potencial mayor, y yo te dejo en depósito una serie de títulos que escogemos conjuntamente, y los que se vayan vendiendo me los pagas, y si no se venden yo te retiro la mercancía y aquí no pasa nada. Pues la sorpresa para él y la confirmación de que yo estaba en lo cierto es que se empezaron a vender, y se empezaron a vender muy bien. Y títulos pues de ese estilo, como te he dicho, encabezados como siempre por los Santos Inocentes, que siempre tenía que estar en todas las cestas de productos de gama media que sacábamos, pues empezó a vender, y se empezó a vender muy bien, y al final pues fue un éxito, ¿no? Y esto pues en contra de lo que la gente de Blockbuster pensaba, ¿no? Y a priori pues de otras muchas personas, ¿no? Que pensaban que un videoclub no sería un sitio para vender películas, solo para alquilar. Pues que luego hasta es historia, ¿eh? De todo, ¿eh? Yo creo Ya lo que creo. han enganchado muchísima gente el Blockbuster, muchísima. Y te quiero preguntar por cómo acabó la historia, por qué Suevia dejó de editar ya. Pues vamos a ver, esto sí que es un tema bastante desagradable, ¿no? Y de no muy buenos recuerdos, ¿no? La verdad es que todo se empezó a torcer con el tema de las descargas ilegales, básicamente, ¿no? La piratería o el mal llamado o bien llamado Top Manta, ¿no? Eso no nos afectó tanto, ¿no? Sí que afectaba, pero no fue verdaderamente lo que yo creo que se cargó en ese momento, lo bonito y lo bien que estaba la venta directa en España, ¿no? La fiebre del emule y de otras plataformas, y además sobre todo auspiciadas por los operadores de telefonía, que incluso se permitían, los Movistar de turno, cuando hacían sus anuncios en televisión, se permitían el lujo de decir, bájate tu película con la máxima velocidad, ¿no? Cuando en esa época todavía no estaba regulado el tema de las descargas y aún ni existía el streaming ni nada parecido. O sea, ahí todo lo que te bajabas o todo lo que te descargabas era absolutamente ilegal. Era gente que había subido ese contenido, algunos con mejor calidad que otros, y bueno, y la gente pues alardeaba, ¿no? de la cantidad de cine que tenía en su casa en discos duros, y que pues esa me la bajo, pues tal. La gente tenía contenido para ver cine durante 3 vidas. No lo veía, pero ahí lo tenía, y desde luego lo que sí que no hacía era ya comprar películas, ¿no? Y eso comenzó a influir directamente pues en la venta y en nuestros clientes, pues que se encontraron con una cantidad de producto en las tiendas y en sus almacenes y que no vendían, y empezaron a devolver y a devolver. Entonces yo te estoy hablando de finales, pues a partir del año 2009, 2010, nos encontramos en el sector con una crisis muy grave, ¿no? Y los grandes clientes de la distribución, el Corte Inglés, Fnac, los MediaMarkt, pues se encontraron con una grandísima cantidad de producto en sus tiendas que no vendían, y bueno, y pararon de alguna manera de realizarnos los pagos. Empezaron a devolver y a devolver mercancía, y al final te encuentras con que bueno, pues con una previsión de pagos que tienes no la recibes. Empiezas con un retorno de mercancía que empieza a llegarte con el consiguiente coste de transporte, logística, almacenaje. Y bueno, pues esto provocó un agujero bastante grande. Como te digo, en el año aproximadamente 2010, nosotros teníamos nuestras inversiones hechas en nuevos títulos y demás que había que de alguna manera pagar y hacer frente a esas contrataciones, y nos encontramos con que mucho del producto vendido que estaba ya posicionado en los puntos de venta, pues no lo íbamos a cobrar. Al final, la distribución siempre se ha trabajado con
con 100% de devolución, o sea, tú lo que servías lo cobrabas, pero sabías que en cualquier momento si un cliente te tenía que devolver algo, pues se lo aceptabas. Se lo aceptabas primero porque lo habías firmado y segundo porque era la única manera de que si no lo ha vendido, pues tendrías que venderle o cambiárselo por otro tipo de producto que pudiera vender, ¿no? Y eso al final pues le costó, bueno, Suevia no se pudo recuperar en ese momento y aguantó así más o menos un año y pico, y a finales del 2011 ya prácticamente la compañía pues prácticamente no existía, ¿no? Y bueno, pues los socios nos quedamos por desgracia con una deuda importante que a día de hoy alguno de ellos mantenemos, y me atrevería a decir que incluso pues yo soy el único que le queda todavía una deuda por pagar de esta aventurita, ¿no? En aquella época, pues bueno, los otros socios que tenían la compañía, había alguno que tenía más liquidez económica y pudo hacer frente a esta situación. Otros luego, pues bueno, a lo largo de estos últimos años, pues han hecho sus cambios en su vida y bueno, pues de alguna manera lo han conseguido solucionar, y yo, bueno, pues al final lo que me ha quedado de Suevia, pues es otra hipoteca más, ¿no? Que bueno, pues algún día acabaré de pagar y bueno, pues muy buenos recuerdos y unas épocas muy buenas, pero al final pues un final un poquito traumático, pero bueno, eso no tiene que tapar y que enturbiar bueno, pues todo lo bueno que vivimos con esta compañía, que fue mucho, la verdad. Tiene que ser frustrante, yo creo, porque al fin y al cabo habéis editado mucho, muy importante también, y tiene que ser bastante, pues, doloroso, ¿no? Que encima que llevas muchos años, que parece ser que van bien tal, pues oye, que te deje pues un lastre, pues tiene que ser una faena. Y además que el formato físico es raro, ¿no? Este gremio, por así decirlo, ¿no? Las ventas muchas veces no son claras, no se sabe si se vende bien o mal, luego el 4K siempre se vende, los steelbooks se descatalogan rápidos. Creo que es un mercado difícil, ¿no? De controlar. Ahora que tú estás siguiendo un poco la pista de todo esto, ¿qué piensas del formato físico de la actualidad? Pues hombre, está en un momento complicado, evidentemente. De hecho, todavía cuando a la gente le dices que se sigue vendiendo formato físico, no, la gente no se lo cree. Hay mucha gente que dice, pero todavía se venden películas. Pero sí, con todo lo que hay en Netflix, en Amazon, en todas las plataformas, ¿no? ¿Para qué la gente quiere comprar película? Bueno, pues hombre, porque sí que es cierto que sigue habiendo coleccionistas y sigue habiendo un mercado que ya muy de nicho, pero que sigue funcionando, ¿no? Yo creo que del todo no desaparecerá, ¿no? En estos momentos todavía tiene relativa salud, ¿no? Dentro de ese pequeño nicho de gente que le sigue gustando el cine, que le sigue gustando coleccionar y le sigue queriendo tener el control de lo que ve, teniendo el formato físico en casa. Pero al final cada día se quedará muchísimo más pequeñito y más centrado en un mercado especializado únicamente para coleccionistas y para verdaderos aficionados, ¿no? Y esta gente sí que valora mucho bueno, pues esas ediciones especiales con valores añadidos y que de alguna manera pues ahí tienes un contenido o con extras y con cosas que no puedes conseguir de otra manera, ¿no? Y que físicamente es la única manera de tenerlo. Por eso ahora mismo esas ediciones especiales limitadas y numeradas con cualquier chorradita que le puedas añadir, aparte de contenido también audiovisual que puedas conseguir, ¿no? Pues eso sí se valora. Entonces el formato físico todavía yo creo que seguirá teniendo algo de cabida. Si nos preguntan hace unos años por el vinilo, si alguien nos dice hace 10 años que el vinilo va a volver otra vez a vender y a hacer las cifras que está haciendo ahora, le tacharíamos de loco, ¿no? Y mira, ahora todos los grandes artistas y los grandes cantantes sacan sus ediciones en vinilo. Ahí tienes, por ejemplo, el ejemplo de Dani Martín, que está sacando estos días, está promocionando su nuevo disco y tiene unas ediciones carísimas con vinilos de diferentes colores, con una caja que tiene los dos colores en los que se ha editado y luego los maxi singles con todas las canciones por la cara A y por la cara B, y luego hasta incluso regala también va el cassette, que tú fíjate el cassette, o sea, aquí
yo creo que nadie tiene ya, o casi nadie tiene, ¿no? Como mucho algún Wallman aparecerá por ahí en algún cajón, ¿no? Pero ya una pletina, pues es complicado, alguien que pueda todavía mantener esos equipos de música antiguos, pero, y sin embargo, pues el vinilo ha vuelto y ha vuelto con fuerza y todo el mundo está sacando sus vinilos. A mí, por ejemplo, en cierto modo, como concepto de regalo y de soporte me parece muy bonito, muy atractivo y muy interesante el vinilo, pero a mí me alucina que la gente compre el último vinilo de Aitana o de David Bisbal, no por nada, simplemente porque yo puedo entender que alguien busque un vinilo de los Beatles o de los Rolling o algo que en su momento pudiera ser emblemático y haya gente que tiene sus equipos de música verdaderamente buenos con sus platos, con su aguja perfecta, sus platos Torrens, o que le guste escuchar ese tipo de música así, en ese formato, pero que alguien se compre estos discos así de última moda en un vinilo que lo van a escuchar, que probablemente muchos de ellos ni lo van a pinchar, o sea, es que no tienen a lo mejor ni plato, y si lo tienen es un plato que enchufas por USB que va a dar una calidad que no es la que busca un verdadero amante del vinilo, o en algunos casos incluso el aparato tiene los altavoces incorporados, o sea que lo que se va a escuchar es o sea, no tiene nada que ver con lo que es el concepto del vinilo. Y sin embargo, pues ahí está funcionando y es un formato físico que teníamos más que denostado. ¿El DVD y el Blu-ray seguirá funcionando? Pues ya te digo, yo creo que todo lo que los coleccionistas estén dispuestos a mantenerlo y a seguirlo comprando. El VHS, hay mercado de segunda mano increíble, está haciendo unos programas donde hay unos cuantos que no se han emitido y estoy flipando con el dinero que se mueve. O sea, Sí, yo alucino. hay Alucino primeras que el VHS, porque el VHS sí que la calidad que tiene y bueno, y el que esté comprando VHS de la época, no quiero ni pensar cómo tienen que estar esos VHS, cómo se verán o cómo... la verdad es que sinceramente no lo entiendo, me resulta súper curioso, ¿no? Pues el 79 está editando en VHS, muy limitado, pero es que hay gente que, está Sí, todo lo metido que en... sea editar nuevo, sí, entiendo que sí, todo lo que sea editar nuevo, Y sí. que hay mucha gente que edita en VHS, que en Estados Unidos sacan películas de la de Alien Romulus, la han sacado en VHS, una edición exclusiva, y sacan mucho cine. Es decir, que el VHS tiene un mercado. Es más, yo veo muchas películas en VHS, tengo 4 reproductores en casa, porque ya yo me crié con el VHS, pero tiene algo que no lo matan, ¿eh? O sea, y mira que han dejado de fabricar VHS, que las grandes ya no sacan, o sea, ya el DVD Blu-ray 4K, y sigue vivo, ¿eh? Y sigue vivo, Sí, ¿eh? sí, O sea, es increíble, ¿eh? Lo que le es quieren a ese curioso, formato es curioso, y lo muy que es. curioso. Te quiero preguntar por algo que a mí me da rabia. Yo creo que también porque somos españoles y somos así. Pero tú ves Alemania, ¿qué mercado tienen? ¿Qué mercado tienen? Tú ves Sí, sí. Francia y dices tú, pero bueno, películas que te metes a lo mejor en Vinted y tienen películas que aquí en España valen muy caras y ahí te valen 1,50, 1 euro, claro, no tienen castellano, obviamente. Y dices tú, pero bueno, ¿qué pasa en España? ¿Por qué no tenemos ese nivel? En esos países hay plataformas también. O sea, ¿por qué este país no llega a ese nivel? ¿Qué nos pasa a los españoles? Pues no lo sé, Jesús. Yo creo que al final, lo que te digo, hemos perdido hemos perdido la percepción del valor que tiene el formato físico. O sea, es así de claro. Al final, durante muchísimos años, con esas colecciones, como te he dicho antes, que se hacían con los periódicos y demás, que al final el DVD se acababa regalando, o sea, llegabas a comprar el periódico y siempre había algún DVD que te regalaban con algo. Ya llegó un momento en el que hasta incluso la gente decía, no, el DVD no me lo des, si es que no lo quiero. O sea, yo creo que se le ha perdido mucho la sensación de valor al soporte físico. Y luego, bueno, pues yo que sé, que en España yo creo que funcionamos de otra manera en muchos sentidos, ¿no? Y probablemente pues en este no hemos sabido a lo mejor cuidarlo bien, pero sí que es curioso, ¿no? Que países que a priori podrían ser muy parecidos a nosotros en cuanto a cultura y al tipo de cine que les llega, pues sí que valoren ese tipo sigan valorando el formato físico y a unos precios razonables y aquí pues no.
no, pero no te sé dar una explicación, la verdad, no lo entiendo. Es más, ya te digo yo que mucha gente que no colecciona películas viene a mi casa, pues le ha pasado a toda la gente que esté viendo esta entrevista, seguro que la habéis sentido. La típica frase de ¿para qué te compras películas si lo tienes en plataforma o te la puedes descargar? Entonces, llega un momento que esa frase dices tú, hostias, dices tú, pero si yo te digo un título que no sé, que no está en plataformas o que es difícil descargar y tal, ¿qué harías tú? ¿Te quedas sin ver esa película? Yo creo que muchas veces no son conscientes del poder y de poder de conservación que tiene el formato físico, igual que tener los libros también en físico. Yo creo que Claro que sí. no sé, Si no, además, bueno, mira, ahora decimos, como tú bien has dicho, ¿no? Pero si eso lo tienes en plataforma y tal, bueno, no todo está en las plataformas, ¿vale? O sea, hay muchísimo cine serie media y muchísimo cine clásico y cine antiguo y cine a lo mejor más contemporáneo, ¿no? Que no está que no está en las plataformas. Y te digo una cosa, cada vez va a haber menos en las plataformas, porque los servidores no son, o sea, la capacidad no es infinita. Al final habrá que ir liberando espacio para seguir metiendo contenido. Y van a preferir, evidentemente, todas estas plataformas van a preferir tener un contenido mucho más actual y mucho más de consumo masivo que tener un clásico que va a tener por cada 10.000 pinchazos que va a tener la última de Marvel, va a tener 100 de otro título. Entonces, al final eso, por narices, se va a tener que ir liberando de los servidores y entonces cada vez habrá menos. Eso te lo garantizo. De hecho, hoy en día todavía, bueno, o ya, tú ya sabes que hay mucho cine que no puedes encontrar, ¿no? Mucho cine de medio que no lo encuentras y que la única manera de conseguirlo pues es en formato físico. Siempre que el formato físico tenga un precio razonable, ¿por qué no se va a poder seguir vendiendo, ¿no? Y bueno, pues tener en casa películas y que, como tú has dicho antes, ¿no? Hasta gente que la tiene en los pasillos, ¿no? Pues bueno, eso ya... yo tengo, mira, detrás ahora mismo donde estoy sentado tengo un montonazo. Esto que tengo detrás son series de televisión y musicales, la mayoría. Y aquí habrá, pues a lo mejor, justo detrás de donde estoy yo ahora mismo, pues a lo mejor 300 y pico, entre 300 y pico y 400 títulos. Pero luego tengo otras estanterías en otra parte y yo puedo tener entre películas, series, documentales y musicales en DVD y Blu-ray, fácil, te voy a decir una burrada, pero es que es así, cerca de a lo mejor entre 1.500 y 1.800 puedo tener, ¿no? Todo porque, bueno, entre lo que yo he editado a lo largo de los años que me he dedicado, que he estado en el mundo del vídeo, lo que me han regalado, que ha sido mucho también, y lo que me he comprado, pues tengo esa cantidad de títulos. Y yo no tengo ninguna intención de deshacerme de ellos. Además, mira, yo tengo la suerte de que mis dos hijos me han salido muy cinéfilos, ¿no? Les encanta tanto el cine como las series de televisión. Con el mayor, sobre todo, a nivel de cine, ha salido el tío, un cinéfilo, tiene 17 años y mira, todas las semanas hacemos 2 días a la semana, casi siempre suele ser martes y jueves, nos vemos una peli juntos que vamos alternativamente, ¿no? Escogiendo uno u otro, ¿no? Yo le voy, bueno, pues voy poniéndole películas que quiero que vea, películas que además tengo yo, ¿no? Y si además es muy curioso, porque si la tenemos en formato físico, yo la busco y la ponemos en formato físico, independientemente de que esté en plataforma, ¿no? Yo la pongo. Además, ellos se han criado con el formato físico. Yo recuerdo cuando eran mucho más chiquititos que venían a lo mejor y decían, joder, papá, es que yo quiero ver Toy Story 3. Bueno, no te preocupes, que ya la habían visto en el cine, pero yo la quiero yo la quiero ya ver en casa. Bueno, pues espérate que todavía no ha salido. No, pues es que está en casa de mi amiguito tal y cual y sí la tiene ya. Digo, bueno, pues la tiene ya, pero no lo tiene, no, esa película pues la tiene de manera incorrecta, vamos a decir, ¿no? Y bueno, pero ¿qué más da? Bueno, pues te dará igual, tú no te preocupes que la vas a tener. Porque yo tengo, en casa tengo todos los Disney, prácticamente todos, ¿no? Y los Pixar con más motivo porque a mí me flipa el mundo Pixar. Entonces, digo, tú no te preocupes que lo vas a tener, pero lo tendrás a su momento, tienes otras muchas cosas para ver, ¿no? Entonces, bueno, pues yo con mi hijo mayor estamos viendo ahora cine, ya te digo, vamos
intercambiando, ¿no? Vamos aleatoriamente y él ya ha visto títulos como El Padrino, Taxi Driver, El Cabo del Miedo, The Game, Pulp Fiction. Te estoy diciendo así las últimas que algunas que hemos estado viendo, ¿no? Que están dentro de mis pelis de culto preferidas, ¿no? Y luego también vamos mezclándolo con cine mucho más actual, ¿no? Y luego él también va viendo cosas que a él le van gustando y a lo mejor, oye, papá, ¿has visto esta? Pues oye, algunas no las he visto, ¿no? Ah, pues quiero que la veas y yo la veo otra vez contigo, ¿no? Y hemos visto ahora, muy recientemente hemos visto Longless, que me pareció una película súper interesante y me ha gustado muchísimo, o El Faro, que es una película rarísima, pero que ese tipo de cine a mi hijo le gusta, o Diamantes en Bruto, bueno, pues películas más actuales que él ha ido viendo, que le gustan y que quiere y que ha querido que las vea yo. Y luego otras, pues sí, las escogemos los dos, pues bueno, a través de las plataformas, evidentemente. Nosotros consumimos muchísimo cine y muchísimas series de televisión en casa y por supuestísimo que utilizamos las plataformas como todo el mundo, ¿no? Y el mayor tiene 17 y el pequeño que tiene 14, pues este es un devorador de series de televisión, de todo lo que sea género fantástico, ciencia ficción, sobrenatural, tal, lo ve y además es que no es que se lo vea, es que lo ve y se lo ve y se lo vuelve a ver. También le gusta el cine, evidentemente. Mira, por ejemplo, hay una película que a él le encanta, y bueno, y a mí también, que es Ready Player One, que yo no sé las veces no sé las veces que la he visto, hasta el punto de que es que te pones a verla con él y se sabe literalmente los diálogos. O sea, estás al lado de él y y dices tú, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Pues claro que es posible. Si se la ha visto 8 veces, ¿cómo no se va? O series que se las ve y se las vuelve otra vez a poner, ¿no? Bueno, yo de cierto modo a ellos les he inculcado que, bueno, ellos al final les gusta Sí. mucho el cine y sobre todo les he inculcado la posibilidad de que si la tienen en formato físico la Claro. utilicen. Ellos han tenido, cuando eran más chiquititos, han tenido un reproductor Blu-ray en su habitación cada uno y ahora pues no tienen un reproductor Blu-ray, pero tienen una Play. Con lo cual, pues ahí pueden ver Igual. claro, sus películas. Y Es muchas igual. veces a lo mejor me preguntan, oye, papá, ¿tenemos tal? Y yo de cabeza digo, joder, pues sí, la tenemos, pero venga, vamos a buscarla. Y algunas veces es una aventura buscarla, porque claro, tampoco las tienes medianamente ordenadas algunas de ellas, pero hay otras que al final las tienes ahí por orden de caída, ¿no? Y es complicado, pero Sí. bueno, pero ahí Pero qué estamos. importante, ¿eh? Yo tengo dos peques y espero y deseo que lo que tengo ahí lo disfruten y sepan valorarlo. Yo espero lo que te pasa a ti, ojalá yo lo pueda vivir. Espero el mayor parece ser que le está gustando el cine y ojalá lo consiga porque me parece Hombre, algo de padre. los tuyos si son más chiquititos, les costará un poco más porque evidentemente Vale. cada día pues, para ellos ya el formato físico cada vez va a ser más complicado. Pero bueno, Bueno, el pequeño sabe lo que es ver una peli, disfruta y yo creo que es bastante importante. Retomo, a ver, la pregunta que te quiero hacer ahora es de editoras que hay en España, de todas las que hay, que sigues un poquito el hilo, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál crees que lo está haciendo mejor? Más o menos, ¿me puedes hablar un poquito de la actualidad del formato físico de las editoras? ¿Tu opinión? sí, pues vamos a ver. Yo creo que por prestigio, por la cantidad de años que llevan en ello y demás, pues para mí la número uno ha sido siempre, y aunque ahora estoy un poquito más desconectado, de verdad, del tema, pero para mí la número uno es Divisa. Yo creo que por profesionalidad, por la cantidad de títulos que han ido editando a lo largo de los años y que tienen y por el bagaje, pues son los números uno, ¿no? Los hermanos Fraile yo creo que son unos grandísimos profesionales que llevan toda la vida en este sector. Y bueno, pues ahora además, como distribuidores de Disney, de Fox y de Paramount, pues se han convertido en los líderes del sector, ¿no? Con el permiso de Arby también, ¿vale? Que maneja el otro 50% de las multinacionales, porque bueno, Divisa, como te he dicho, distribuye Disney, Fox y Paramount, y Arby pues está distribuyendo Universal, Warner y Sony, ¿no? O sea, ¿cuáles son? O sea, estamos hablando bueno, pues ya todas las multinacionales están en dos compañías. Volvemos a los inicios del vídeo, cuando al principio las multinacionales no estaban en España y también trabajaban con grandes distribuidores, ¿no? Luego ya se fueron viniendo todas para acá y cada una pudo tener tuvo bueno, pues su empresa aquí, su distribución y su red de ventas y su comercializadora, ¿no? Cada una de ellas. Yo te digo, me quedo con Divisa, pero sí que es cierto que, bueno, no nos tenemos que olvidar de compañías como Karma o como A Contracorriente, como Real One, como otra más jovencilla como Elástica, ¿no? El otro día vi que también entrevistaste a Enrique Costa, ¿no? Al que conozco
perfectamente. Últimamente ya Enrique juega en otra liga, ¿no? Diferente a la nuestra, porque ya después de verle recoger durante los últimos años, siempre recoger algún Goya, bien cuando estaba en Avalon y subía a recogerlo junto con Stefan Smith, al cual también conozco perfectamente. Ahora bueno, pues que en esta aventura con Elástica, ¿no? Con su mujer están haciendo pues grandísimas, bueno, pues yo creo que están haciendo un trabajo excelente, tanto a nivel de distribución y de producción en cine, como luego las ediciones que el otro día explicaba muy bien Enrique, ¿no? Del cariño que le pone y bueno, y que él sigue siendo un amante del formato físico y bueno, pues la verdad es que compañías como estas pues son las que engrandecen, ¿no? Todavía el tema de la venta directa. Real One también hace ediciones muy buenas. Bueno, han ido desapareciendo muchas compañías, pero bueno, todavía hay algunos pequeños reductos ahí aguantando el tirón, y que si lo siguen haciendo bien, pues seguirán alimentando este pequeño nicho, como te he comentado antes, ¿no? De gente que seguirá queriendo comprar esas películas y tenerlas en casa. Pero bueno, en la pregunta, por volver otra vez al comienzo y a responderte lo que me has dicho, yo me quedaría con Divisa por encima del resto, ¿no? Aunque solo sea por ese bagaje que tiene de cerca de 30 años en el sector, ¿no? Guay. Y ahora la pregunta, ¿no? Que es Resen y Javier Roldán. ¿Qué opinas? Pues mira, lo primero de decirte, y además has visto que no he querido eludir el decirte que en su momento, cuando Javier entró a formar parte de Suedia Films, como un trabajador al que contratamos, porque en aquel momento bueno, pues consideramos que era el mejor, y probablemente incluso a día de hoy puede que siga siéndolo, ¿no? Pero el tío es un máquina, ¿vale? A la hora de encontrar y de conseguir derechos. Y lo que sí que te digo, y te aseguro que, igual que no he eludido en absoluto hablar de él, te digo que durante el tiempo que estuve en Suevia, y yo te lo digo porque yo era uno de los que firmaba esos contratos, jamás entró en Suevia ningún título que fuera de dudosa procedencia, ¿vale? De hecho, nos tocó vivir también situaciones delicadas con empresas que bueno, pues que sacaban ediciones que a lo mejor se veían enfrentadas a las nuestras. En muchos casos, no sé si con una mala intención o con una clara intención, ¿no? de sacar esos títulos. En algunos otros casos, nosotros nos hemos encontrado siempre con situaciones en las que podía haber una duplicidad de contrato, las típicas coproducciones en las que, bueno, pues uno se creía que tenía los derechos, pero lo habían producido entre dos y tal. Bueno, siempre ha habido rarezas, ¿no? Dentro de nuestro sector a la hora de los derechos. Pero en ese momento ya te digo que Suevia jamás sacó ningún título, ni Javier Roldán trajo ningún título que tuviera una dudosa procedencia. De hecho, como te he dicho, nos enfrentamos, por ejemplo, con Absolute, una compañía que sacó una edición ilegal de Perdición, y la denunciamos y fuimos a juicio y salió indemne, aún habiéndoles denunciado, ¿no? Con lo cual, bueno, la verdad es que los derechos, la propiedad intelectual aquí en este país no está del todo muy clara, y al final pues hay esos vacíos y esa impunidad para la gente que bueno, pues que a lo mejor no está dentro de toda la legalidad. Y bueno, pues Javier sigue comprando títulos, como todos sabemos, y sigue con su editora, con Resen, y sigue comprando títulos y sigue firmando acuerdos importantes con empresas importantes y reconocidas y conocidas, como Golem, como Wanda, como Filmin, como algunas que menos conocidas como Atalante o como Garbo. Ha firmado cosas con Televisión Española, y sigue haciendo y hace buenas ediciones, invirtiendo mucho dinero en el formato físico. También te digo que seguro que tiene títulos dudosos, y que esos títulos dudosos le hacen vivir con un pie en el lado oscuro. Tiene cosas legales y tiene cosas que probablemente no lo sean, o que no sean del todo, o títulos, vamos a llamarlos, dudosos, ¿no? Y esa manera de vivir, pues él la ha decidido así. Ya lo explicó él mismo, ¿no? Aquí en la entrevista que tú le hiciste, y él habló abiertamente, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y él tiene sus detractores y la gente que
que le entiende lo que hace, y yo no conozco en profundidad lo que está haciendo actualmente, y lo que hace sí que sé que hace, como te vuelvo a repetir, que sí que tiene acuerdos importantes con empresas como las que te he dicho. Pero más allá de ahí, Jesús, yo no soy quien para juzgarle, y ya es mayorcito para saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿sabes? Ya te digo que el Javier Roldán que trabajó codo con codo conmigo en los años 2000, desde el 2000, pues no recuerdo muy bien cuándo, probablemente en el 2003 o una cosa así, entró a trabajar con nosotros, 2002, 2003, y hasta el 2010, 2011 que desapareció Suevia Films, fue una pieza importante como comprador de derechos para Suevia, y luego a partir de ahí, pues él ya siguió su andadura a nivel individual. Y bueno, pues ya el resto ya lo conoces, y lo conoce la gente perfectamente. Correcto. Y te quería preguntar porque ahora tienes Frikiverso, ¿no? Esta página web de compra de merchandising de cine, de series, figura que está muy guay. Hablamos un poco de este nuevo negocio que has abierto, que está Pues muy sí, guay. efectivamente. Vamos a ver, yo, como decía Ken, ¿no? Yo también he venido también aquí a hablar un poco de mi libro, ¿no? Que en este caso es Frikiverso. Yo la verdad es que ya en el tema del vídeo prácticamente estoy ya desconectado, ya no hago nada relacionado con el vídeo, no tengo nada que ver con ninguna compañía de vídeo, y lo que estoy es pues con un nuevo proyecto que se llama Frikiverso. La página web es frikiverso.es, y es una página de merchandising, eso sí, relacionada con cine y series de televisión, que al fin y al cabo es lo que sé, y de lo que sé hacer, de lo que entiendo y lo que me gusta, ¿no? Yo sé que si en nuestra página vendiera una taza del Real Madrid o una gorra de Fórmula 1, la vendería también seguramente, ¿no? Pero había que empezar por algo, había que empezar por algún tipo de producto, y por un producto que me gustara y que conociera, y bueno, pues se partió de cero, se creó esta página web, que la verdad es que está funcionando bastante bien, y ahí vendemos pues figuritas. Pues mira, te estoy viendo justo detrás de ti figuras como veo ahí a Pennywise, o veo a Buzz Lightyear, o veo, bueno, pues diferentes muñequitos. Funkos trabajamos alguna cosa, pero muy poquita, porque el Funko es una auténtica merienda de negros. O sea, ahí hay Sí, es una barbaridad lo que se edita de lo que sale al mercado de Funkos, y luego sobre todo que hay una competencia, o sea, es que vas a la Ahorramás a comprar y te encuentran los Funkos allí. Entonces yo evidentemente no voy a entrar en esa, o sea, prefiero gastarme el dinero en un producto más exclusivo de marcas que hacen unas ediciones de figuras espectaculares, que seguro que tú conoces, como Mezco, como Neta, sí, o McFarlane, que hacen unas figuras increíbles, más allá de las conocidas de todos, como pueden ser los Hasbro o los Bandai, que eso los conocemos porque aparte de hacer ese tipo de producto también son jugueteros de toda la vida, ¿no? Pero bueno, estamos yendo a un producto un poquitito, no te voy a decir más exclusivo, pero sí un poquito más diferenciador, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues la gente puede encontrar figuras, tazas, lámparas, bueno, pues infinidad de productos, siempre relacionado con el cine y con las series de televisión. Es una compañía que se ha creado prácticamente de la nada, y una página web, y bueno, pues de tener cero referencias a tener a día de hoy referenciadas más de 5.000. Tenemos en torno a 5.500 referencias dadas de alta. Y con stock, pues al final siempre hay un stock de al menos una unidad de esas 5.500, pues a lo mejor de cerca de 4.000, entre 3.800 y 4.000 unidades. Con lo cual, también ha habido que hacer una inversión de dinero importante ahí en compra de mercancía. Tenemos, aparte de nuestra página web, estamos también en los diferentes marketplaces. Estamos en Amazon, estamos en Miravia, estamos en Rakuten, en Worten, en Fnac.es, o sea, y bueno, pues ahí estamos, poco a poco creciendo, y bueno, pues les invito a todos tus seguidores a que entren a Frikiverso, que también tenemos algo parecido en el nombre, ¿no? Contigo, y que bueno, yo me siento muy orgulloso de que me llamen friki, ¿no? Yo soy un friki del cine, y ya está, y sin ningún problema, ¿no? Es maravilloso. Por cierto, tenéis en la descripción el enlace, ya va a pasar el rótulo del nombre, tenéis el enlace para que vayáis y hipeéis.
cosas muy bonitas que os gustan a todas, ¿eh? Y seguramente vayáis a morder ahí, ¿eh, Ciervas? Ahí también tenemos algo de cine también, ¿eh? No, están ya mirándolo, ¿eh? Mientras que ven el vídeo, Ahí van a también, ver la ventanita y lo están mirando. Son más viciosas, ya te lo digo yo, que están mirando. ahí también hay cine, ahí también hay cine. Así que, bueno, meteros, tenéis la descripción y podéis verlo. Te estoy viendo que eres coleccionista de cine. Sí. Es obvio, hemos hablado tú y yo y tienes cosas muy guapas. A día de hoy, ¿qué formato compras más? ¿El Blu-ray, el 4K o el DVD? Pues Blu-ray claramente, porque vamos a ver, el DVD, yo hoy por hoy lo que más tengo es DVD, sin duda alguna, ¿no? Porque, bueno, pues porque cuando empecé a comprar o cuando hemos ido editando, pues lo primero que se editó fue el DVD, luego el Blu-ray es, vamos a decir, más reciente dentro de que ya lleva muchos años, ¿no? Pero para mí el Blu-ray, yo me quedo para mí yo creo que es el formato perfecto, ¿no? Independientemente de que, por supuesto, el 4K, hombre, está claro que cuando ves una película en 4K, en una televisión guapa, 4K y demás, pues hombre, la diferencia también es grande, ¿no? Pero yo creo que el Blu-ray ya es más que suficiente, vamos a decir, ¿no? Yo creo que da una calidad de audio y también de sonido, ¿no? Que para mí también es muy importante. Yo también soy de los que yo soy de aquellos que, como te decía antes, ¿no? Que en aquella época me volví loco con el 5.1 y fui de los primeros que tuve un equipo, un home cinema 5.1 en casa y alardeaba de ello y todo el que venía a casa le ponía mi home cinema y flipaba, ¿no? Le ponía el salvazo al soldado Ryan, le ponía esa llegada, ¿no? A Normandía y flipaban, ¿no? Con cómo sonaba el home cinema que tenía yo en casa, ¿no? Pues entonces yo del sonido soy igual de loco o casi más que del cine y que del vídeo. Y bueno, pues yo creo que el Blu-ray da la calidad más que suficiente, ¿no? Me parece casi perfecta, ¿no? Y bueno, pues me quedo con el Blu-ray sin duda. Qué guay. Tienes que venir un día conmigo a hacer un coleccionismo de cine, que es una sección que tengo aquí en el canal que viene coleccionistas, y me tienes que mostrar alguna joya que tengas, ¿eh? Tenemos que hacer otra quedadita porque... Pues alguna cosa tengo por ahí y sobre todo, bueno, alguna cosa de estas que ya por supuestísimo, ni están editadas o aunque la tienes en Blu-ray la sigues manteniendo en DVD. Por aquí creo que por aquí detrás tengo una colección que hizo Emon, sí, mira, aquí está, por ejemplo, ¿no? Una colección que hizo Emon de Tarantino, ¿no? A ver, hola, qué bonita. ¿Vale? Que es en DVD, no es en Blu-ray, pero bueno, luego pues tiene un libreto con una violenta pasión por el cine, ¿no? Bueno, pues estas cosas evidentes. Y mira, está sin abrir, ¿eh? Está sin abrir. La he podido ver y he visto el libro y lo he podido leer, pero esta la tengo cerrada, esta pues no sé si me la regaló mi amigo Carlos Pérez de Emon o Víctor Espinosa, algunos de los compañeros que han ido pasando en el sector, ¿no? Y estas son, bueno, pues cosas que sigo manteniendo y también tengo, y todas las películas de Tarantino las tengo todas y las tengo todas en Blu-ray. Bueno, mira, casualmente anoche vi con mi hijo Reservoir Dogs, que no lo había visto, él, porque él ha visto el Pulp Fiction, por supuesto que la ha visto, y además es una de mis películas favoritas y él también la tiene ya catalogada como tal. Y vimos Reservoir Dogs porque él no la había visto, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo, cosas de este estilo tengo muchas. O mira, por ejemplo, también, o también otra edición de los Indiana Jones también en DVD. Qué bonita. Y te vuelvo a repetir, y también tengo las de Indiana Jones en Blu-ray. Entonces, bueno, pero sigo manteniendo estas cosas, ¿no? Que tienes que venir un día, hacemos un día una quedada cuando puedas y tal, para que muestres parte de tu colección porque es increíble. Y de verdad, gracias por este fragmento de historia, que creo que la gente que lo ha visto lo ha agradecido, porque al fin y al cabo amamos el formato físico, lo amamos con locura, y conocer la historia de las editoras más míticas, que incluso que tenemos esas películas en la estantería, le da un valor añadido que estoy seguro que la gente lo va a agradecer, y sobre todo que vengáis aquí, para mí es un orgullo y un honor, porque al fin y al cabo admiro lo que hacéis. Y al fin y al cabo yo lo tengo y que me ha gastado mucho dinero, bien Te gastado. agradezco de verdad
Te agradezco la invitación. Yo lo que he procurado es, bueno, más que dar datos muy concretos bueno, o contaros cosas mucho más de títulos y demás, he querido un poco, quizá a lo mejor he pecado un poco de abuelo cebolleta, ¿no? De contar un poquito cómo fue esa historia y demás. Pero yo creo que eso al final es lo que bueno, pues la gente en un momento dado le puede interesar más, ¿no? O puede tener más curiosidad, ¿no? Yo creo que cosas más concretas y datos más, yo creo que está reservado a gente que esté ahora mismo más en el candelero, como te digo el otro día cuando entrevistaste a Enrique Costa, ¿no? Mira, por ejemplo, te decía antes que les conocía cuando Avalon sacó Once. Nosotros, Suevia Films, fuimos la compañía que les llevó Once a las grandes superficies. Es un poco lo que te decía. Avalon tenía su distribución. Avalon era una empresa eminentemente de cine, ¿no? Pero más que de formato físico. Pero ellos estaban muy centrados, además lo explicaba el otro día Enrique, en hacer esas colecciones con la Filmoteca FNAC, ¿no? Hacen un producto cuidadísimo, una selección de productos perfecta. Hacían un trabajo increíble, ¿no? Pero luego la gran distribución, pues bueno, querían estar y sobre todo cuando sacaban algún título más comercial, como podía ser el Once, y entonces pues se apoyaba en compañías como la nuestra. Nosotros teníamos una gran red comercial montada y bueno, pues yo me senté con Estefan y con Enrique, llegamos a un acuerdo y por lo menos Once se pudo comprar en un Alcampo, en un Carrefour, en un Eroski, en un MediaMarkt, porque nosotros introdujimos ese tipo de cine, ¿no? Me parece maravilloso, así que igual gracias, que hicimos con Cameo, igual que hicimos con Cameo, igual llegamos a un acuerdo con Juan Carlos Tous y estuvimos vendiendo sus películas en los hipermercados. Ahí cometimos algún fallo, quizás, nosotros de no conocer muy a la perfección el producto de Cameo, que era un producto también excesivamente selecto, ¿no? Y para un público muy particular, y pecamos un poco nosotros de desconocimiento del tipo de producto y quizás Juan Carlos o la gente de Cameo de intentar que ese producto estuviera en cuanto más sitios mejor, ¿no? Y a lo mejor ese tipo de cine, pues hombre, cuando sacaban un Almodóvar, evidentemente, claro que lo vendíamos, ¿no? O cuando se sacaba, cuando ganaban casi durante muchos años películas suyas estuvieron ganando el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Ganaron con Los Otros, ganaron con Los Falsificadores, ganaron con un montonazo de películas, ¿no? Y esas películas nosotros éramos quien se las llevaba a los hipermercados. Cuando había una película de ese estilo, evidentemente vendía y vendía muy bien, porque eran películas que habían ganado un Oscar y entonces eso la gente sí que los compraba. Pero cuando sacaba Los Tres Entierros de Enrique Melquiades, pues evidentemente esa película no vendía. Ellos querían que estuviera en el hipermercado, pero esa película no vendía porque el que la quería comprar la buscaba en otro sitio, la buscaba en FNAC, o sea, el comprador de ese tipo de cine no era el que iba a Carrefour, aunque fuera a hacer la compra a Carrefour, ¿no? Y se pasara por la sección de vídeo a ver si encontraba algo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, anécdotas de este estilo sí que tenemos varias. Y con Tripitcher, por ejemplo, pues imagínate, ¿no? Tripitcher, que ha sido una compañía muy especial y muy particular, que sabes que prácticamente no han hecho muy poco en venta directa y se han preocupado poquísimo por la venta directa, ¿no? Para ellos era su cine y luego la televisión, pero la venta directa nunca jamás se han preocupado, ¿no? de ella, y nosotros les llevábamos todas sus películas a los hipermercados también. Qué guay, qué guay. Me ha encantado, ¿eh? O sea, he aprendido un montón y estoy seguro, lo vas a ver en los comentarios de la gente que va a hacer esta entrevista, estoy seguro, porque además son agradecidos, ¿eh? Mis ciervos, la gente que ve Frikiame son muy agradecidos y lo van a tener en cuenta. Gracias de corazón, David, espero que vuelvas. Quiero ver... Gracias a ti, Jesús, de verdad. Siempre que te creas que te puedo aportar algo, aquí estaré para estar contigo. Me encanta. Un abrazo enorme, David. Muchísimas gracias. A todo lo que habéis visto esto, darle al like, comentar que esto es un fragmento histórico de formato físico y mola mucho. Es un añadido a las ediciones que tenéis en casa que está muy guay. David, gracias a todos los que habéis visto esto y nos vemos en más programitas de Frikiame. Un besito y adiós. Gracias, Jesús. Hasta luego. You have one shot on stage, what you got to play.
Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame?